Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hace 2000 años vivió un hombre llamado Jesús en las tierras de Palestina, odiado por los líderes religiosos porque se iba en contra de sus enseñanzas tradicionales, querido y amado por los que la sociedad tenía como desechados, la esperanza para los pobres. Pero un día, como él mismo lo había predicho, murió en una cruz. Hoy, 2000 años después, muchas personas en el mundo entero conmemoran su muerte. ¿Existió realmente Jesús? Y si existió, ¿por qué murió? Quiero darte la bienvenida a este espacio de reflexión y adoración. Y antes de adentrarnos en el estudio de nuestra palabra, que es nuestra única esperanza y la que nos da testimonio de la realidad de la existencia y del por qué murió Jesús, te invito a que cantemos juntos. Cantemos juntos un himno que titula Cordero de Dios. Luego oraremos. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Con las palabras y la melodía de este himno en mente, quiero invitarte para que invoquemos la presencia del Señor.
Querido Dios que estás en el cielo, quiero darte gracias, al mismo tiempo que alabarte por lo grande que eres, por tener tu palabra, por haber dado a tu Hijo. Y Padre, porque el Espíritu Santo hoy tenemos la seguridad que está con nosotros. Quiero ser solamente tu portavoz y envía tu Espíritu a mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas que están allí detrás de la pantalla, para que esta palabra que leamos hoy sea de gran bendición y aumente nuestra esperanza, nuestra confianza en tu pronto regreso. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título del tema de hoy, de la reflexión de hoy, es ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? ¿Existió realmente Jesús? Para los creyentes es el Hijo de Dios, para los escépticos es una leyenda. Para el mundo del arte es una imagen que representa siglos. Para los arqueólogos que intentan excavar dentro de las ruinas, lo que llamaríamos basura de la historia, allí en Tierra Santa, es una oportunidad para poder discernir entre lo que es real o lo que es ficticio. Pero más allá de las evidencias históricas o arqueológicas acerca de la existencia o no de Jesús, la razón por la cual murió sigue sonando en nuestras vidas. Y es una poderosa evidencia de su existencia cuando lo conocemos y nos transforma. Vamos a la Biblia y vamos a encontrar en ella qué nos dice acerca de por qué murió Jesús y qué tiene que ver esto con nosotros. Vivimos en una bancarrota moral. Vivimos en un momento en el que todo aquello que antes se consideraba que era malo, hoy se considera bueno o simplemente normal. ¿A qué te ha pasado de que tus padres, si eres joven, te digan, en mis tiempos, si yo hacía ese gesto a mis padres, ya la había liado? O has escuchado a tus padres decirlo, ¿no? O algún adulto decir, uy, hoy las cosas como están, está todo patas arriba. Y eso es simplemente porque la moral ha cambiado. Hace poco iba caminando por una calle y estaban dos personas mayores hablando y les dije, disculpen, permiso, ¿puedo pasar? Y me dijeron, joven, disculpe, esto no lo escuchábamos hace mucho tiempo. En nuestros tiempos esto era una señal de ser bien educado. Pero la bancarrota moral hoy ha hecho que cada uno va, como se dice popularmente, a su rollo, a su bola. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, encontramos el relato de lo que irrumpe en la sociedad y cambia el mundo para siempre. Pero no para siempre, sino hasta cuando venga Jesús. En el capítulo 1 y 2 de Génesis encontramos cómo Dios ha creado al ser humano, todo lo que existe, la tierra, de una manera tan maravillosa que Dios dice, ¡wow! Es bello, es hermoso, todo y en gran manera. Pero en el capítulo 3 de Génesis, versículos 1 al 5, encontramos lo siguiente. Leo la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, una versión dinámica. Bien, dice el versículo 1 del capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Versículo 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Versículo 3. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Disfruto mucho cuando nuestros adolescentes nos preguntan ¿por qué Dios puso ese árbol allí? Hay cosas que se escapan de nuestra comprensión, pero Dios es amor y el amor solamente funciona en libertad. Y para que tengamos libertad debemos de tener como mínimo dos opciones para poder elegir. Así que Dios, a pesar de habernos creado, no nos creó como esclavos, no nos creó tampoco como máquinas, porque las máquinas no tienen ninguna capacidad de poder relacionarse con quien les haya creado, simplemente producir lo que su creador les ha dicho. Pero tampoco somos esclavos, porque un día los esclavos se cansarán porque no harán las cosas por amor.
Pero nos creó libres, pero al hacernos libres nos tiene que dejar la oportunidad de tomar la decisión e incluso de no aceptarle. Y en esa libertad es en la que aparece este símbolo de la obediencia, un árbol en el cual se simbolizaba la obediencia de Dios, del ser humano, hacia Dios como su creador. Cuando tenía unos 10, 11 años y pasé a la secundaria, viví una experiencia que hasta hoy me trae buenos recuerdos. Todos mis compañeros de clase hacían lo siguiente. Cuando iban a tomar el autobús, tomaban el dinero del autobús, se compraban un refresco y unas galletas y se las comían. De esa manera se quedaban sin el dinero del autobús, así que luego venía el acto heroico. Había un compañero que era un poco más fuerte que todos los demás y se iban a la parte de atrás de la puerta trasera del autobús, la abrían con mucha presión, la abría él, o a veces esperaba que los pasajeros se fuesen bajando y en medio de que se bajaban los pasajeros se metían y se colaban en el autobús. Había visto yo esto varias veces. Vino la presión de grupo. ¡Ah, gallina, cobarde! No eres capaz, porque siempre pagas, tonto, ¿no? Porque el que paga hoy, pues es tonto. El que logra subirse al autobús sin pagar, ese es el vivo. Ese es el que piensa, el inteligente. Así que un día la presión de grupo me pudo y me metí. Me metí allí al autobús y me metí con los que se habían colado. Y recuerdo estar ahí dentro del autobús y allí, al lado de todos los pasajeros pequeños, y empecé a temblar. Y yo miraba a las personas y me imaginaba que me estaban diciendo, sinvergüenza, tus padres trabajarán para pagar el transporte. Desgraciado, ¿no te da pena que nosotros pagamos el transporte y tú te subes así? Y empecé a temblar, pero todo eso en mi mente, empecé a temblar. Algo me decía, estás haciendo algo muy malo, muy malo. Y a la siguiente parada, ¡pum!, me bajé. Menos mal no me había gastado el dinero y esperé el siguiente autobús y pagué. Hubiese sido muy bueno que me hubiese quedado así y que no lo hubiese intentado. Pero la presión de grupo hizo que yo tomase la decisión de hacerlo otra vez más, otra vez más, otra vez más y una vez más, hasta que ya era capaz de subirme al autobús, colarme, no pagar y no sentir nada. Lamentablemente, eso es lo que nos permite ver de que nosotros hemos normalizado el mal. Pensamos que podemos en este proceso, en este camino en la vida, podemos hacerlo todo con nuestras propias manos. Y con el propósito de buscar incluso nuestra felicidad, aplastamos a los más débiles. A que cuando te encuentras una cartera en la calle y te das cuenta que tiene dinero, hay algo que te dice quédate con el dinero y tienes que luchar y decir no, vamos a buscar a esta pobre persona que ha perdido su documentación, sus cosas y vamos a entregársela. Si le cuentas esto a tus amigos, te dirán, oye, no me digas que has devuelto el dinero y la cartera. Pues sí. Y si les dices, oye, ¿a ti qué te hubiese gustado que te hubiesen hecho? Pues muchos te van a contestar y no te sorprendas, pues de malas yo, tengo que estar pendiente de lo mío. Como si no nos importara nada lo del otro. ¿Alguna ocasión, cuando vas conduciendo o cuando vas caminando y ves a la policía, no te late el corazón un poquito más rápido? Tum, 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 tum. ¿Te ha ocurrido? Ahora, no estás robando, no estás cometiendo ningún delito, nada indebido. ¿Y por qué tu corazón se acelera? ¿Por qué crees que ocurre esto? Esto simplemente es una evidencia de que hay algo en nosotros que está mal. La introducción del pecado rompió nuestra relación con Dios. Y eso es lo que hace que nuestro deseo de hacer las cosas lo mejor posible se ve irrumpido por ese deseo egoísta de querer ser felices a nosotros mismos. La realidad es que no somos felices aquí en esta tierra. Y eso es una evidencia de que no hemos sido creados para vivir, al menos como estamos viviendo. ¿A que has vivido momentos en los cuales dices, ¿por qué no se congela el tiempo y sigo viviendo este momento? ¿Has vivido esos momentos? La Biblia nos continúa diciendo la razón por la cual tenemos un sentido moral caído. En Romanos capítulo 3, vamos a ir allí juntos. En Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo, en el versículo 23, nos dice lo siguiente.
Romanos capítulo 3, versículo 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y esa meta gloriosa que Dios estableció cuando creó a Adán y Eva, nosotros no la podemos lograr. Seguro que has visto cómo el ser humano ha intentado buscar la gloria por él mismo. Nos hemos inventado competiciones y muchas cosas para alcanzar la plenitud, pero no lo logramos, no alcanzamos a experimentarlo, solamente vivimos momentos de felicidad, pero no hemos sido creados para vivir momentos de felicidad, sino para ser felices constantemente. Nuestra búsqueda de esa gloria es incansable, vamos buscándolo por todos modos. Pero la Biblia nos enseña qué es lo que ha hecho el pecado en nosotros. En Primera de Juan, vamos un poquito más adelante en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice el texto: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y es curioso porque el pecado es la transgresión de esa ley de Dios, pero esa ley no es algo arbitrario como a nosotros. Es que la palabra ley no nos gusta. Me encanta porque la mejor forma de traducir esa palabra que en el Antiguo Testamento conocemos como Torat es instrucciones. Y lo que nosotros hemos roto son las instrucciones que Dios nos ha dado. ¿A qué te pasa como a mí que cuando compramos un electrodoméstico o compro un electrodoméstico, lo primero que hago no es leer el manual de instrucciones? Es desembalar, conectar y a la energía y ¡tum!, darle y ponerlo en marcha. Cuando ya veo que algo no funciona, voy a leer el manual de instrucciones y me doy cuenta que me he saltado unos pasos. Dios, quien nos ha creado, nos creó con ese manual de instrucciones. Pero nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron no utilizar el manual de instrucciones y creer al engañador. Lamentablemente fueron engañados. Y es por eso que nosotros, por más que luchamos, no podemos vivir en armonía con la forma en la cual estamos viviendo, porque no hemos sido creados para vivir así. No hemos sido creados para vivir compitiendo los unos con los otros. No hemos sido creados para ver quién se lleva la mejor tajada o quién se lleva el plato más grande. Todo esto es consecuencia del pecado. Y eso es lo que hace que por más de que nos esforcemos por implementar estas instrucciones, no podamos. Lo terrible, querido amigo, querida amiga, es que el ser humano ha intentado reemplazar estas instrucciones por leyes humanas. Los que estamos aquí en España entendemos de que el carné, la licencia de conducir, tiene unos puntos. Creo que tiene un total de 15 puntos. Por cada infracción que cometas hay unas penalizaciones, además de la multa, puedes perder los puntos e incluso puedes perder la licencia. En otros países seguro que funciona algo parecido. La razón por la cual muchas personas no se ponen el cinturón de seguridad es porque les molesta, no quiero que me estén diciendo que me lo tengo que poner, y muchas personas se lo ponen porque hay una multa. La razón de ponérnoslo no debería de ser la multa. La razón de ponérnoslo debería de ser el cuidado a nosotros mismos y también el cuidado a las demás personas. Puede ocurrir un accidente por muchas otras razones. Y es probable que alguien escuche y diga: pero es que el cinturón a veces te deja ahí atrapado y no te deja salir. Pero no vamos a entrar a discutir eso. Lo que estoy intentando con esta ilustración es que la razón por la cual obedecemos debería de ser por amor y no por una multa. La razón por la cual debemos obedecer a Dios no es porque el ser humano en la palabra tenga la advertencia de que Dios va a destruir el mal y va a eliminar el mal, sino porque queremos vivir en amor y en plenitud total. Esa debe ser la razón. La razón por la cual el bien que queremos hacer no podemos hacerlo es porque esa semilla de egoísmo, esa bancarrota moral en la que vivimos está en nosotros. Puedes leer esta experiencia porque la vivió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 19 al 25. Pablo dice que todo el bien que él quiere hacer no puede hacerlo. Termina haciendo siempre el mal que no quiere hacer. ¿Te ha pasado esto? Entonces es una evidencia de que no hemos sido creados, no ha sido creado para vivir en el mundo en el que estamos. El pecado ha generado una
deuda. El pecado ha generado una deuda y esa deuda solamente se puede pagar con vida. Cuando vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 2, vamos a volver ahí a Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, los versículos 16 y 17, cuando se nos explica todo lo que ocurrió en la creación, encontramos esta advertencia. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Seguro que conocerás el refrán que dice: guerra advertida no mata soldado. A veces decimos: guerra advertida, soldado vivo. Dios nos advierte porque nos ama y nos da la oportunidad de que podamos elegir. Dios sabía de la existencia de este enemigo, Dios sabía de la existencia de Satanás. Él lo había creado con la misma capacidad de ser libre para elegir. Pero Satanás en algún momento tomó la decisión de querer estar por encima de Dios. Seguro que tu infancia te pasó lo de ir más adelante de tus padres, de creer que sabías más que tus padres. Y probablemente hay algún adolescente aquí escuchándonos ahora y se acordará o estará viviendo algún momento en el que puedes llegar a pensar que sabes más que tus padres o eres más inteligente que tus padres. Esto fue lo que hizo Satanás. Creerse que él era más inteligente, más sabio que Dios y que podía hacer las cosas mejor que Dios. Cuestionó a Dios y eso fue lo que lo llevó a irse en una rebelión abierta ante Dios y llevar su propaganda por el universo entero, y por eso fue que vino motivado aquí a la tierra, supuestamente, a abrir los ojos de Adán y Eva para hacerlos irse en contra de las instrucciones de Dios, y es por eso que nosotros tenemos esa inclinación. Así que se generó una deuda. Deberíamos de morir, pero Adán y Eva no murieron al instante. Adán y Eva continuaron viviendo. ¿Quién pagó por ellos? Porque debían de haber muerto. Y ellos no murieron porque hubo alguien que entró como sustituto de ellos. Alguien sustituyó a ellos para que ellos no tuviesen que morir en ese mismo instante, aunque empezaron a vivir las consecuencias del pecado, el miedo, la competencia, la acusación. Empezaron a desconfiar el uno del otro, se avergonzaban de sus cuerpos, se avergonzaban de su desnudez, cosa que antes no pasaba. Así que alguien tiene que pagar por esto, y si ellos no murieron en ese mismo momento, la pregunta es: ¿quién lo hizo? Porque Dios lo había advertido, y Dios no cambia sus leyes. Dios no es mutable, Dios es siempre así, Dios funciona siempre de esa misma manera, Él no cambia. Por cierto, para que no se queden mis palabras, Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros por parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Siempre es igual, nunca cambia. Así que Dios no podía cambiar la advertencia que había hecho al decirles que el día que pecaran ese día morirían. Así que Adán y Eva debieron de haber muerto. Si no murieron ese mismo día es porque alguien los sustituyó. Y es aquí a donde vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a leer el versículo, justo el versículo 23. Tiene dos partes este versículo y nos recuerda la sentencia del Edén. Capítulo 6, versículo 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Nosotros morimos por el pecado. La muerte no estaba dentro del plan de Dios. Cuando lees Génesis capítulo 1 y capítulo 2, la muerte no está dentro del plan de Dios. Este intruso que nos molesta tanto y nos inquieta tanto, no estaba en ese plan. Así que la segunda parte dice: pero el regalo, en tu Biblia dirá la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Esa vida eterna que tenían Adán y Eva y que perdieron por la desobediencia, vuelve a llegar a nosotros por medio de Cristo Jesús. Así que si la paga del pecado es la muerte,
y Cristo Jesús es quien nos da esa vida eterna nuevamente, quiere decir que Él fue el que pagó. Jesús fue el que pagó por nosotros. Jesús fue quien pagó la deuda. Y quiero hacerte una pequeña ilustración. Imagínate que tienes una hipoteca. Tienes una hipoteca y debes de pagarla durante 30 años. Así que todos los meses debes de trabajar fuertemente por pagar esa hipoteca. Pero tú decides trabajar mucho más fuerte, muchas más horas para reunir más dinero para adelantarte y pagar tu hipoteca en lugar de 30 años en 10 años. Y estás trabajando muy fuerte y ya tienes todo el dinero y vas con tus bolsas de dinero, te acercas al banco, llegas a la caja y le dices al caballero de la caja, oiga, vengo a pagar la deuda de mi hipoteca, aquí tengo todo el dinero. Y cuando vas a pagar, el caballero de la caja te dice, disculpe, su deuda está pagada, usted no debe nada. ¿Cómo? ¿Cómo es? No, disculpe, esto es un error. Probablemente ahora estés diciendo, no, si a mí me pasa eso, yo me voy. Yo me voy, ya está pagado y me voy a disfrutar a un viaje con todo mi dinero. Pero vamos a imaginar que no, somos honestos. Así que nos acercamos y le decimos, no, revise bien, caballero. He revisado ya 10 veces y usted no tiene ninguna deuda. Tu pregunta seguro que va a ser, ¿quién la pagó? Probablemente alguno diga, ¿quién fue ese atrevido que se atrevió a pagarme la deuda que yo estoy trabajando para pagarla? Molesto. Probablemente alguien se moleste. Pero cuando el caballero de la caja te dice, ¿quién fue el que la pagó? Te apunta a una persona que está ya sentada, vestida al lado, vestida de manera muy humilde, al lado de una persona que está vestida así, un poco más elegante, y la persona, y vas y le dices, caballero, ¿quién fue el que me pagó la hipoteca? ¿Quién? ¿Él? No. El otro, el que está vestido ahí simplemente. ¡Ah! Él. ¿Pero quién es esa persona? Y te acerques y le preguntes, oiga, disculpe, caballero, ¿usted cómo se llama? Probablemente le diga, ¿usted es el sinvergüenza que se atrevió a pagar mi deuda? Pero seguro que no le dirás eso. Como somos honestos, señor, disculpe, ¿usted quién es? ¿Usted por qué pagó mi deuda? Y esta persona te diga, yo soy Jesús. ¡Wow! ¿Qué es lo siguiente que debes hacer? O le preguntas y le dirás otra vez, oye, ¿y por qué pagó mi deuda? Porque te amo. ¿Me amas? Pero usted no me conoce. ¿Cómo usted sabe? No, yo te amo. No quiero que sufras. Quiero que tengas vida eterna. Queridos, queridas, esa hipoteca es el pecado. Estamos hipotecados con el pecado. Estamos hipotecados al mal. Estamos hipotecados al egoísmo. Estamos hipotecados en esas ganas de querer ser felices a toda costa sin importar si le hacemos daños a los demás. Y es por eso que Dios decidió enviar a su Hijo Jesús para que muriese en nuestro lugar y pagara la deuda. La paga del pecado es la muerte. Tú y yo tenemos una sola vida. No tenemos en el bolsillo dinero suficiente para pagar la vida. La vida se paga con vida. Así que por eso Jesús vino y decidió dar su vida en la cruz para pagar con su vida nuestra vida, para que nosotros no moramos, sino que tengamos esa vida. Y Jesús lo hizo todo, absolutamente todo. El mundo cristiano en estas fechas de Semana Santa se entristece y debería de ser lo contrario. Debería de ser lo contrario, deberíamos de alegrarnos porque alguien pagó la hipoteca. Ya no tenemos que esforzarnos por pagarla, tenemos que disfrutar y gozarnos porque está pagada. ¿Te imaginas que alguien pague tu hipoteca y tú sigas trabajando encabezonado, ahorrando el dinero para ir a pagarla para que el banco te reciba el dinero? Seguro que dirías, vaya desfachatez, ¿no? Qué tontería, ¿no? Dirías, ¿no? El seguir haciendo eso. Pues Dios hizo todo para que seamos salvos. Lo que tenemos que hacer es gozar de esa salvación y obedecer a sus instrucciones. ¿Recuerdas el manual de instrucciones que Adán y Eva tiraron? Debemos de recoger ese manual de instrucciones, que lo tenemos todo aquí en la Biblia, y por amor obedecerle. De hecho, nos ha prometido el poder del Espíritu Santo para que obedezcamos. Años después, volví a subirme a un autobús, en esos mismos lugares donde me colaba en el autobús. Como ya estaba más grande,
Mi conciencia me hablaba de que ya no era ahí un adolescente y que la gente ya no lo iba a ver mal. Pero sabes que llegué a ver a muchas otras personas adultas colándose. El Espíritu Santo es quien habla a nuestra conciencia. La gente no era la que me hablaba para que yo temblara, era la conciencia, y el Espíritu Santo trabaja allí en la conciencia para que nosotros nos tomemos en serio nuestro compromiso con Dios, nos tomemos en serio esa gratitud por la cual estemos constantemente gozosos y felices por la salvación y podamos vivirlo. Escúchame, te lo repito, Dios hizo todo para que seamos salvos. Lo único que tenemos que hacer es recibir el regalo. Y cuando recibamos ese regalo, vamos a tener la motivación suficiente por amor a Dios para poder ser obedientes a toda su palabra. Romanos capítulo 13, versículo 10, mira lo que dice. Romanos capítulo 13, porque a veces podemos pensar, bueno, si Dios ya hizo todo, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No. Imagínate que te han pagado la hipoteca y ahora tú vas a hacer fiesta como quieras, a tirar el dinero por donde sea. No. El esfuerzo de tu trabajo sigue siendo el mismo, lo único que ahora gozando. ¿Y sabes qué es lo que vas a hacer? Vas a invitar a tus amigos, a tus vecinos, a conocer a aquella persona que pagó tu hipoteca. Vas a invitarlos a conocer a Jesús. Amén. En eso consiste la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice lo siguiente. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley no es decir yo no mato, yo no robo. ¿Por qué no matas? ¿Por qué no robas? Cualquier persona podría matar. Hay gente que cuando he tenido la oportunidad de visitar la prisión, he hablado con internos, con personas que están en la cárcel pagando una condena, y ellos me dicen, yo no tenía la mínima intención de matar a nadie, solamente salí de fiesta, nos pasamos de copas y se produjo el accidente, pero no salió de su casa con el plan de atentar contra la vida de otro, de ninguna manera. Así, ¿qué es lo que me mueve para que yo no consuma alcohol, para que mis sentidos estén completos y pueda conducir bien? ¿Qué es lo que es? No la multa, no el miedo a matar a otro, no la cárcel, sino el amor por mí y por las otras personas. Y ese amor solamente lo pone Dios en nosotros. Por eso quiero pedirte hoy que aceptes este regalo. Jesús murió para que tú y yo tengamos vida. Juan capítulo 3, versículo 16. Un versículo que no sabemos casi de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escúchame, no tienes que vestirte de gala, no tienes que esforzarte para autotransformarte, no, ven así como estás. Ven con tu deuda, no tienes que traer nada. Ven así, sucio. A Jesús le encanta limpiar a las personas. No trates de limpiarte porque no vas a poder hacerlo. Jeremías, capítulo 2, versículo 22, vas a ver lo que dice. Así que no trates de hacerlo. Yo intenté hacerlo y me cansé y no pude. Y al fin tuve que aceptar que Jesús sea quien me limpiara. No hay nadie más interesado por tu vida que aquel que dio la vida en la cruz por ti. Ese es Jesús y quiere que tú y yo seamos felices. Probablemente para algunos de los que nos escuchan dirán, todo esto ya lo sé, Diego. Pregunta, ¿eres feliz? No te estoy hablando de si tienes coche, carro, casa, bienes, o buen trabajo, buen salario. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de hoy podrías decir que tu salvación está segura en Cristo Jesús. ¿Está segura tu salvación en Cristo Jesús? La escritora cristiana Elena de White recoge el siguiente relato en el libro El deseado de todas las gentes, en las páginas 721, hablando acerca de un personaje muy especial. El texto Juan 3:16 es uno de los versículos más leídos de la Biblia. Y este texto Jesús lo habló con una sola persona, un líder religioso de la alta, un doctor de la ley, un experto llamado Nicodemo.
vino de noche a buscar a Jesús. Y Elena de White, relatando este acontecimiento, este encuentro, dice lo siguiente: porque Jesús ya había muerto. Y Nicodemo, aunque creía en él, no era capaz de hacerlo abiertamente. Probablemente tú que dices que crees en Jesús, tú que dices que caminas con Jesús, muchas personas a tu alrededor no sepan que estás enamorado de Jesús. Y por eso te leo este texto, y mira cómo dice: en aquel sábado, un sábado como hoy, hace 2000 años, mientras Cristo yacía en la tumba, Nicodemo tuvo la oportunidad de reflexionar. Una luz más clara iluminaba ahora su mente, y las palabras que Jesús le había dicho no eran ya misteriosas. En el capítulo 3 de Juan vas a encontrar esas palabras. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida. Ahora recordaba los acontecimientos del Calvario, la oración de Cristo por sus homicidas y su respuesta a la petición del ladrón moribundo hablaban al corazón del sabio consejero. Volvía a ver al Salvador en su agonía, volvía a oír su último clamor: consumado es. Emitido con palabras de un vencedor. Volvía a contemplar la tierra que se sacudía, los cielos obscurecidos, el velo del templo desgarrado, las rocas desmenuzadas, y su fe quedó establecida para siempre. El mismo acontecimiento que destruyó las esperanzas de los discípulos convenció a José y a Nicodemo. José es José de Arimatea, quien cargó la cruz y quien dejó la tumba para Jesús. Fueron convencidos de la divinidad de Jesús. Sus temores fueron vencidos por el valor de una fe firme e inquebrantable. Pregunta: ¿qué te impide que te entregues? Voy a ser más honesto. ¿Qué impide que nos entreguemos totalmente a Jesús? ¿Qué impide que le digamos a Jesús que tome el control total de nuestras vidas? ¿Qué impide? Mira, querido, querida, Jesús, un sábado como hoy, estaba en la tumba. Probablemente pienses que ya no hay esperanza, probablemente pienses que ya no hay nada más que hacer, probablemente pienses que Dios no puede hacer algo en tu vida. Hoy quiero decirte que sí. Y quiero pedirte que por favor se lo permitas. Imagínate que te estoy entregando un regalo en tus manos. Por favor, recíbelo. No intentes pagarme el regalo. No intentes preguntarme cuánto cuesta. No intentes forzarte por ganártelo. Recíbelo, porque si no, no va a ser un regalo. ¿Quieres recibir hoy a Jesús nuevamente en tu vida? ¿Quieres que Jesús sea hoy el centro de tu vida? Entonces, te invito para que mientras cantamos este cantito, este himno muy bonito, Jesús resucitado, puedas decirle en tu corazón al Señor que quieres que Él sea el centro de tu vida. Y luego terminaremos con una oración.
Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Jesús, Jesús, Jesús vive hoy. Oremos. Padre, gracias una vez más por el regalo de la cruz. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias por morir en nuestro lugar. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos esta bendita esperanza. Señor, ahí detrás de la pantalla hay un hermano, hay una hermana que ha decidido entregar hoy su corazón a ti, Señor. Y por eso quiero pedirte que operes milagros en sus vidas. Quiero pedirte, Señor, que así como Nicodemo, que no tenía mucha seguridad de darse a conocer como seguidor tuyo, nosotros hoy tengamos la seguridad, el gozo y la alegría de decir que creemos en ti, que te hemos recibido en nuestras vidas y que con gozo le hablemos a otros acerca de quién eres. Padre, deseamos que vengas muy pronto y queremos colocar en tus manos a nuestros seres queridos. Queremos colocar en tus manos, Señor, a las personas que tanto padecen y pedirte que nos hagas bendición para hacer bendición para ellos, Padre. Y por último, Señor, hay tantas necesidades en este mundo y todas ellas, Señor, van a ser suplidas cuando tú vengas. Por eso te rogamos que vengas pronto a buscarnos. Mientras tanto, Señor, danos tu Espíritu Santo para que sigamos anunciándole a otros la razón por la cual hace 2000 años moriste en la cruz. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.
Que tengas un feliz resto de día y esa paz que supera todo entendimiento esté siempre contigo. Hasta pronto.